Buenos días para todos. Vamos a empezar la presentación de las entrevistas para observar las implicaciones socioemocionales durante la pandemia por COVID-19. En primer lugar, estoy con mi estudiante Juliet Sofía Rodríguez Sánchez, de grado segundo 2. Hola Sofía. Hola. Bueno, te voy a hacer unas preguntas, reina preciosa, me contestas, ¿vale? Sofía, ¿tú recuerdas la pandemia por el COVID-19? Sí, ¿Recuerdas cómo te sentiste, reina? mal porque no podíamos salir de casa, eh, no podíamos, no podíamos ver, ver muñecos porque no había telecable o, o, o a veces nos sentíamos mal porque no podíamos salir de casa, no podíamos ir por ahí donde ellos estaban. Y además, si uno está enfermo o está enfermo, no podemos salir de casa porque nos contagiamos. Ok, muy bien. ¿Y tú estuviste en clases virtuales? No, porque, porque no podíamos salir de casa, no podíamos ver a los amigos y, y extrañábamos a los amigos porque no podíamos salir de casa. Ok. Pero tú tuviste clases, te enviaban clases por las guías por WhatsApp. ¿Tú sí hacías las guías que te enviaba la profe por el WhatsApp? ¿Sí trabajaban en casa? Sí, pero como no había internet y como mi mamá no tenía celular, no podía llegar a las fotos de los trabajos, por eso que yo me estaba quedando atrasada y tal, por eso es que no podía hacer las tareas. ¿Y ahora cómo te sientes con las clases en la escuela, ya que puedes venir a la escuela y estudiar? ¿Cómo te sientes ahora? Bien, ¿Sí? sí, me siento bien porque ya puedo estar acá en el colegio, puedo visitar a mis amigos, puedo visitar a la profe y, y estudiar también. Muy bien, Reina, gracias. A continuación tenemos la entrevista con una madre de familia de la institución Simón Bolívar. Doña Bellanit, ¿recuerdas la pandemia por el COVID-19? Sí, ¿Cómo se sintió durante la pandemia? ¿Cómo fue ese proceso? pues me sentí mal porque por medio de la pandemia perdí un familiar, le dio COVID-19, no tuvo recuperación y falleció. Y por medio de la pandemia hay muchas enfermedades. Eh, Tú tienes una niña, ¿no? Estudiando. ¿Cómo fue la parte del estudio en casa durante la pandemia? Por un momento fue bien, pero ya se me quedaba muy atrasada. Yo sentía que no aprendía más y que a ella le faltaba compartir con los compañeros. Muy bien. O sea que por medio de las guías tú sentiste que fue la estrategia, ¿no? Porque no había internet tampoco en el colegio ni conectividad. ¿Crees que con las guías que se desarrollaron la niña no aprendió? No, señora, sentí que no aprendió. Ok, muchas gracias. A continuación seguimos con los testimonios y preguntas a los compañeros docentes. Entonces estamos con mi compañero Wilson Méndez. Compañero, ¿recuerdas el primer aislamiento preventivo durante el inicio de la pandemia? Hola compañerita, sí, justamente fue para marzo 12, 13 más o menos y pues en esos días estaba cumpliendo mi hija años y pues nos tocó correr para la casita porque dijeron todos para la casa y pues cogimos la primera torta que vimos y chao. Sí. ¿Recuerdas cómo asumiste lo de las clases virtuales, el trabajo en casa y qué estrategias desarrollaste para asumir este nuevo proceso? Sí, lo más importante fue armarnos de mucha paciencia, sobre todo.
Y pues, ¿qué estrategia? Más que la estrategia fue flexibilizar. ¿Por qué? Porque se dice que los chicos vienen con un chip, pero eso realmente no es cierto. Los chicos no saben instalar o modificar una aplicación y menos navegar e investigar. ¿Sí? Gracias. ¿Qué implicaciones consideras tú que te dejó a nivel socioemocional toda esta cuestión de la pandemia por COVID-19? Pues mira, pues, con todo el respeto por las personas que perdieron seres queridos, allegados y eso, en mi caso no fue así, por el contrario, el trabajo en casa para mí fue fantástico porque pude compartir casi 2 años en el hogar con mis hijos de la noche a la mañana y con mis padres estábamos y pues la verdad para mí no fue mayor problema, por el contrario fue como un alivio, un descanso en todo este tiempo o periodo que llevamos trabajando sin parar. Ok, muchas gracias, compañero. Seguimos con nuestro compañero Hernando. Compañero, ¿recuerdas el primer aislamiento preventivo durante el inicio de la pandemia? Sí, claro, fue durante el primer periodo del 2020, con un grado tercero tenía en ese entonces. En ese momento, ¿cómo asumiste las clases virtuales, el trabajo en casa y qué estrategias lograste desarrollar para asumir ese proceso? Bueno, la primera estrategia que yo utilicé fue, la verdad, no perder contacto ni con padres ni con estudiantes, porque fue lo primero que nos correspondió y era el miedo de todos como docentes ante esa situación que fue nueva pues para todos, ¿no? Y la segunda, mucha motivación, había que motivar mucho a los chicos para que no desertaran y era una situación que era obvio que íbamos a aprender tanto los chicos como los papás como nosotros los docentes con respecto a las nuevas tecnologías. Mucha paciencia en ese momento. Compañero, ¿qué implicaciones, qué afectaciones consideras tú que se presentaron, que tuviste tú en la parte personal con relación a la pandemia? Bueno, pues yo siempre le comento tanto a los chicos, a los padres y en mi familia también hemos hablado de que algo muy importante fue perder contacto con las redes sociales un poco y la televisión. Pues al comienzo nos afectó bastante, los noticieros, todo esto que salía, a veces noticias falsas, gente desinformada, diciendo cosas que no eran. Eso nos afectó muchísimo, la parte mental era muy importante, de todas maneras, estar usted en su casa las 24 horas, tenía que mantener una calma que no se podía hacer si usted pues, tenía su televisor encendido o las redes sociales con tanta cosa que salió, que siempre nos afectó bastante. Yo le decía a los estudiantes que algo que nos queda de enseñanza es coger las cosas con calma, tener mucha paciencia, aprovechar los momentos. Ahorita este año que volvimos por fin a la presencialidad de lleno, aprovechamos bastante, no fue como antes de la pandemia, sino que tratamos de llevar todo con un poco de más calma, divertirnos y disfrutar. Eso es lo que le decía a los chicos. ¿Qué estrategias que usaste durante la pandemia estás usando ahorita con la presencialidad? Bueno, pues no es un secreto que aprendimos a utilizar muchas herramientas. Las TICs nos ayudan bastante y muchas de ellas es importante que las sigamos usando porque pues, fueron de gran ayuda y nos dimos cuenta que no es necesario que ellos estén conectados las 24 horas, sino que tanto en la presencialidad como ellos desde la casa pueden utilizarlas y nos pueden como servir de complemento para algunas materias. Entonces algunas de esas aplicaciones las seguimos utilizando, obviamente invitando a los chicos que lo hagan de una manera responsable. Vale, te agradezco mucho. No, ¿verdad? Bueno, por último estamos con el coordinador Númar Álvarez Cardona, que es el coordinador de la sede de Posta donde yo laboro. Entonces vamos a proceder con la entrevista. Coordinador, ¿recuerda su merced el primer aislamiento preventivo? ¿Cómo asumió ese primer momento de la pandemia? Cuando se dio el aislamiento que nos informaron que debíamos regresar, quedarnos en la casa, hubo una gran preocupación por la poca cobertura de internet. Esto pues
hizo que pensáramos tuviéramos algunas preocupaciones, cómo hacer, cómo llegar a las familias, y lo otro era que pensamos que era algo muy corto, que se iba a solucionar prontamente. Entonces hubo una preparación a muy corto plazo, pensando en que ya rápido regresábamos. Ok, en esa medida, ¿cómo fue el reto de asumir estas clases virtuales, el trabajo en casa? ¿Cómo hizo para facilitar el trabajo de los docentes con estudiantes? Ese fue un trabajo que se hizo mancomunado con los profesores. Lo primero que se hizo es la elaboración de unas guías. Esas guías se dejaban en la portería del colegio, pasaban por grupos según unos horarios que se establecieron, los senadores lo entregaban, la primera parte. Luego fue trabajo por WhatsApp y después se hicieron capacitaciones a los profesores que desafortunadamente no tenían las competencias suficientes en TIC para poder adelantar su trabajo. Por último, jefe, ¿qué implicaciones socioemocionales considera usted que le dejó esta pandemia, tanto en lo personal como en la parte laboral? En lo personal, ninguna. En lo personal, considero que muchas cosas se podrían hacer virtualmente. Considero que, por ejemplo, el inicio de las reuniones siempre se hacía a tiempo. El desplazamiento para llegar a un sitio pues era mucho más fácil porque no había, pues se hacía directamente. Y laboralmente, pues creo que es una queja generalizada en que muchos estudiantes quedaron perdidos, ¿no? Cuando regresaron al colegio después de año y medio o 2 años de estar por fuera, habían perdido el ritmo. Este año volvieron a tomarlo. Es una implicación más hacia afuera que hacia adentro. Internamente, personalmente no tengo mayores problemas con eso de la pandemia. Por último, jefe, ¿qué efecto negativo considera usted que puede haber dejado la pandemia en el ámbito educativo con relación a los estudiantes ahora que ya están en la presencialidad? El efecto negativo venía arrastrándose porque los estudiantes estaban y siguen aún, y ahora con más veras, orientados hacia un uso poco adecuado de lo que son las redes sociales, lo que es la investigación académica, y hace que pierdan mucho tiempo. Como no había una orientación en casa y como se podía trabajar casi que fuera del horario, pues por muchas razones, dejó secuelas que son muy graves y que afectan a la sociedad. El no saber usar correctamente la información que está en las redes es un problema para estudiantes, igual para profesores. Ok, jefe, muchas gracias.